Fuisteis los primeros en conocer las consecuencias. Un día despertasteis y las clases estaban vacías. Y os reinventasteis, utilizando todas las herramientas que teníais a vuestro alcance, manteniendo las clases abiertas en nuestras casas, ayudándonos a superar la situación, manteniendo la rutina, mientras también cuidáis de vuestros seres queridos. Sois vosotros y vosotras los que mantenéis abiertas las escuelas sin rendiros. Gracias, profes. Bien, ahora vamos a cambiar de escenario y nos va a hablar Javier García, que es el coordinador de la sectorial de otros centros que también han tenido que hacer un esfuerzo importante. Son los centros de danza. Javier, si estás por ahí, por favor, conecta tu vídeo y dispones de toda nuestra atención para que te podamos escuchar. ¿Cómo estáis viviendo esto los centros de danza? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos los presentes. En mi caso concreto os voy a explicar un poco porque yo realmente no tengo propiamente un centro. Yo soy el coordinador de la sectorial de danza de ACADE y mi labor realmente es un poco aunar los esfuerzos, las ideas de cada uno de los centros que componen la sectorial de danza. Os quiero dar un poco la visión porque quien pertenezca a la sectorial de danza no se la tengo que dar, pero como realmente somos compañeros de formación no reglada, pero somos compañeros de diferente actividad, os quiero explicar un poco en qué consiste la sectorial de danza. Somos una sectorial relativamente pequeña, somos 94 centros y repartidos por toda España. Y realmente nuestra labor... me parece ¿sí? que ahí ya estás. Bien, perfecto. Sí, está. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, estoy en ello. Bien, ya estás. Vale. Adelante. Esperar porque tengo que activar aquí. Bueno, os voy explicando realmente nuestra labor. O sea, nosotros somos una sectorial en la cual pues realmente lo que suena más, quizá habréis conocido más, es nuestro sistema de exámenes de danza, que ha sido una alternativa a la desaparición de los exámenes libres oficiales y que ha servido como un valor añadido a las escuelas de danza para poder evaluar el trabajo de los alumnos. Aparte de nuestras galas famosas que hacemos cada 2 años, que esperemos podamos volver a realizar en futuras ocasiones, si los teatros pues, por fin pueden volver a abrir, que creemos que sí. Todos los teatros. Y que os invitamos, por supuesto, a que las veáis porque son excelentes. Bueno, pues como os decía, mi labor fundamental, yo soy además también, soy docente en educación secundaria en un colegio privado, soy profesional de danza, soy profesor de danza y en este caso yo me encargo un poco de la coordinación y lo que os voy a hacer es transmitir un poco las experiencias que están llevando a cabo nuestras escuelas de danza a través de lo que me han ido transmitiendo a mí. En principio, claro, el problema que nos encontramos nosotros es un problema cuando surge todo el tema del estado de alarma, es un problema duro de pasar porque nuestra formación es física y es presencial. Es decir, nosotros nos basamos en que la danza necesita un espacio, la danza necesita una corrección in situ, la danza es un trabajo, fundamentalmente hay parte de trabajo individual, pero hay una parte muy importante de trabajo colectivo y todo eso el día 13 de marzo se nos viene abajo. En todas las escuelas de danza, lo mismo que todo lo que sean centros deportivos y demás. ¿Cuál es nuestro problema principal? Que nuestro trabajo en online realmente no existe. Es decir, nosotros hemos tenido que refundarnos
porque ni los profesores ni las escuelas estaban preparadas para poder hacer un trabajo online, porque ni siquiera eso estaba previsto. Nunca se habían dado clases online de danza, ni se tenía ninguna intención de darlas. Entonces, desde el primer momento, desde la primera semana, muchas de las escuelas empezaron a plantear el dar clases en streaming, en dar clases online, en dar tareas. Es decir, al principio casi más que propiamente en lo que es la clase, se empezó a plantear como tarea, grabación de los propios profesores con ejercicios que luego pudiesen ser practicados por los alumnos, visionado de espectáculos, porque eso es verdad que a partir de la primera semana de repente fue como un estruendo que toda la actividad artística empezó a circular por las redes y era muy fácil poder ver espectáculos, poder ver coreografías, poder ver compañías importantes de danza. Y se empezó también a plantear como alternativa el ofrecer a los alumnos el trabajo viendo un espectáculo en concreto para luego crear un debate sobre ese visionado. El problema que planteaban las clases online era muy claro. Es decir, por un lado, falta de espacio. Bueno, un problema fundamental, pero que es común al resto de las clases, que es el no disponer de suficientes dispositivos en cada una de las casas, en las familias, para poder atender a las numerosas actividades que se surgían así en online. Pero luego, en nuestro caso concreto, tenía un problema importante que era la falta de espacio. Es decir, las clases de danza exigen un espacio. Entonces, claro, quien puede disponer de un salón para poder ejercer una actividad o de un patio, pues puede hacerlo. Pero claro, quien tiene una casa de 30 o de 40 metros cuadrados compartida con toda la familia, pues realmente era prácticamente imposible el ejercer una actividad de danza. Problemas de sonido. Claro, la danza clásica no molesta, pero una danza española zapateando o un flamenco zapateando con castañuelas y demás, es para el vecindario evidentemente era un problema añadido. Y luego, por otro lado, que es verdad que como entre nosotros no existía la posibilidad, ni nunca se había planteado la posibilidad de las clases online, nunca pensábamos que esas clases pudiesen ser clases cobradas. Es decir, desde un principio prácticamente hubo muy pocas escuelas que planteasen estas clases como clases iguales que las anteriores, que las que habíamos hecho en presencial, y clases en las que se pudiese cobrar una cuota. Realmente la mayor parte de las escuelas se lo plantearon casi como unas clases gratuitas, en lo cual la única alternativa que teníamos era poder mantener el interés de nuestros alumnos por nuestra especialidad. El mantener activo al alumno, el que el alumno no decayese su interés por la danza y que de alguna forma mantuviesen el contacto con su escuela. Y bueno, pues esa fue nuestro trabajo, el trabajo en general de muchas escuelas que tuvieron que prácticamente aprender a lo que era un Zoom, a lo que era un streaming, a lo que era un Meet, a lo que era cualquiera de los sistemas que se han ido utilizando. Entre nosotros nos hemos ido dando ideas, pues ideas puramente técnicas, además de lo más sencillas, como por ejemplo poder impartir una clase con algo tan simple como es un pinganillo con un Bluetooth para poder explicar la clase al mismo tiempo que la estás impartiendo, porque claro, en la clase de danza el problema que tienes es que tú no puedes impartirla de frente a la pantalla, sino que tienes que impartirla de espaldas a la pantalla o de espaldas a la cámara que te graba, puesto que te tienen que seguir. Y claro, en ese sentido era muy importante que te escuchasen al mismo tiempo y cuando tú te das la vuelta el micro no te recoge. Y pues poder trabajar con un sistema de Bluetooth en el cual te esté recogiendo el sonido era importante. Ha habido otros sistemas que se han establecido, como por ejemplo trabajar con dos pantallas paralelas, con dos correos electrónicos, en el cual tú estás emitiendo la misma sesión en una pantalla que normalmente suele ser a través de móviles, porque es verdad que los móviles tienen mejores cámaras y mejor sonido, estás grabándote
y en otra pantalla, que puede ser la del ordenador, tú estás viendo al alumno cómo lo trabaja y le estás pudiendo corregir. Y de esa forma, claro, tú no tienes que estar dando la vuelta continuamente para ver la pantalla que te graba, y puedes estar al mismo tiempo trabajando con la que te ve, con la que ves, que es la que además te ofrece el mosaico de poder ver el trabajo de los alumnos. Bueno, esto en principio son las cosas que se han ido estableciendo, trabajando, con la alternativa de poder salir de este estado lo más pronto posible, porque realmente no deja de ser un sistema, el sistema online de danza no deja de ser un sistema, como nosotros le estamos llamando dentro de la sectorial, una mala solución. Es decir, es una solución alternativa que incluso en algún momento nos va a poder dar la posibilidad de trabajar en un futuro, porque claro, efectivamente la danza, sobre todo danzas como la danza española, que solamente se da aquí pero que se estudia en el mundo entero, nos pueda dar cobertura para trabajar en otros sitios, pero que realmente es muy limitado, porque necesitamos la presencia del alumno para poder corregirle, para poder visionarle y para que pueda moverse a través de la sala. Bueno, pues esto era lo que en principio tenemos ahora. Ahora, en principio, lo que vamos a plantear a nuestra sectorial son alternativas hacia el futuro. Y hacia el futuro, es decir, cuando supuestamente podamos llegar a la famosa transición hacia la nueva normalidad, que esperamos que no tarde mucho. Sí. Bien, planteamos la rotación de las clases presenciales. Nosotros nos vamos a encontrar con un problema muy grave, que es el mismo problema que se encuentran también en las escuelas de idiomas y todo lo que es formación no reglada, que es el miedo de las familias hacia que los alumnos puedan acceder a las salas sin ningún temor a infectarse y demás. Y hemos planteado el tema de posibilidad de hacer una rotación de alumnos en clases presenciales y online, para que los alumnos y sus familias vayan perdiendo ese miedo y vean que la vuelta a la normalidad, con todas las medidas de seguridad que nos vaya a imponer la autoridad sanitaria, son posibles y se puede hacer. Y eso es por un lado, pero por otro lado, además, y esto yo creo que es un tema que además es compartido, porque nosotros al fin y al cabo somos una actividad artística, pero somos una actividad física. Es decir, nosotros formamos parte de educación física, porque nuestros alumnos aprenden físicamente a un arte, pero aprenden físicamente. Y estamos reconduciendo, o intentamos reconducir, toda la enseñanza puntual, la enseñanza inicial de la danza hacia una nueva apertura. Es decir, nosotros trabajamos con unidades de medida que en todo momento hemos trabajado. O sea, a un profesor de danza no tienes que explicarle que trabaja con el tiempo. En nuestro caso, el tiempo se mide en música, pero es un tiempo. Trabajamos con el espacio. La danza es espacio, es movimiento en el espacio, con movimientos geométricos a través de desplazamientos y demás, y con otros parámetros como son pues la velocidad, el movimiento, la distancia. Vale, pues todos estos elementos que nosotros hemos trabajado siempre, porque la danza es todos estos parámetros, y a través de unos condicionantes que en pedagogía de danza se utilizan muy a menudo, que son la medida. Es decir, nosotros trabajamos con la medida, trabajamos con la sincronía, es decir, nuestras coreografías siempre parten de una sincronía de movimiento. Trabajamos con un trabajo de disciplina. Nuestras clases exigen de alguna forma, yo sé que todas las clases exigen eso, pero es verdad que en danza siempre se ha acentuado mucho el sentido de la disciplina hacia el profesor y del silencio en el trabajo y demás, y con repetición. Y todo esto junto con las medidas, los parámetros que hemos utilizado y que utilizamos siempre, estamos intentando dirigir la formación a lo que se llama, lo que sería la educación para la distancia. ¿Qué es educación para la distancia? Pues un tema muy concreto. Es decir, todos somos conscientes, o sea, las personas somos conscientes de que ahora mismo si tú intentas distinguir cuánto es 1,5 metros, que eso es lo que se supone que va a ser la distancia de seguridad, o los 2 metros que se proponen, la distancia de seguridad,
no sabrías realmente calcularlo y hay muchas veces, o sea, lo distingues muy fácilmente en las colas de la compra y demás, que hay gente que a lo mejor está a 3 metros del de adelante porque no se atreve a acercarse a más y esa es su distancia de seguridad por miedo. Es decir, nosotros lo que pretendemos con un trabajo inicial, que no es que con eso pretendamos eliminar la danza como formación artística, sino que pretendemos a través de la danza que los alumnos consigan hacer natural esa distancia que nos van a imponer en todos sitios. Y es una fórmula de trabajo que dentro de la danza, dentro de otras formas de educación física también es posible. Lo que pasa es que es verdad que lo que yo os decía antes, el hecho de que tengamos la sincronía en la música y que tengamos un trabajo muy repetitivo, pues a través de cuadrículas en el suelo, a través de marcas en el suelo, a través de marcas en las barras que agarran los alumnos, en las que se sujetan los alumnos para hacer una barra de clásico y demás, puedan permitirles que algo que ahora mismo casi va a ser forzado se les convierta en una distancia natural de su vida. O sea, no a la hora de bailar, sino una distancia natural de su vida. Pues lo mismo que cuando estudian idiomas, si lo estudian, y eso es una norma que está así, cuando estudian desde muy pequeñitos, es verdad que son capaces de hablar el inglés casi igual que el español. Pues de esta forma, si conseguimos que desde pequeños esa distancia se convierta en algo natural en ellos, convirtamos que eso sea algo común en su forma de trabajar. Bueno, pues eso es en principio lo que os ofrecemos. Yo creo que la explicación tampoco puedo dar mucho más porque yo no formo parte de ninguna escuela en concreto, sino de un conjunto de escuelas y bueno, si luego hay alguna pregunta que pueda ofrecerse, pues encantado de contestar. Pues sí, hay una pregunta. Javier, muchas gracias por tu presentación. Vaya por delante que a mí me ha llamado la atención porque no había pensado nunca la asombrosa adaptación que habéis tenido, que han tenido que realizar los profesores para trabajar con 2 cámaras. Eso es algo, vamos, llamativo. Pero mira, había una pregunta de Ivonne O'Connor para ti que dice: hola Javier, ¿la rotación de presenciales y online no implica el doble de personal? No, para nada. Al contrario, a ver, nuestro planteamiento de futuro a partir de la transición precisamente es el que la misma clase presencial sea online. Es decir, nosotros lo que pretendemos y lo que vamos a ofrecer a que nuestras escuelas trabajen en ese sentido es, vamos a ver, un poco para que os hagáis cuenta, nuestras familias, ya hemos tanteado un poco el hecho de la familia, porque claro, nosotros movemos, igual que en las escuelas de idiomas, es un parámetro que va desde los 3 años hasta los 70. Entonces, hay familias cuyos hijos desde un principio han dicho que van a asistir en cuanto puedan, y hay otras familias que han dicho desde un principio que como pronto van a volver en septiembre, pero por un tema de temor ante la enfermedad. Si tú eres capaz de que el grupo inicial que vaya a poder asistir, aunque no sea el grupo completo que forme tu clase normal, esté dando una clase en presencial con toda tu distancia de seguridad y al mismo tiempo estés grabando esa clase para que los alumnos cuyas familias no quieren que asista puedan estarlo viendo, estás dándole la sensación de esa seguridad que da la clase. Y yo pienso, vamos, yo no soy psicólogo, pero es verdad que he estado escuchando a muchos psicólogos en los cuales esto es una transición y hay que darle a la familia la seguridad de que pueda ver esa clase y ver que tampoco es un tema que no se pueda volver a repetir. O sea, que las clases hay que volver a esa normalidad y esa normalidad tiene que llegar. Entonces, no, se puede hacer perfectamente la misma clase presencial, darla en online. Muchas gracias. Si Dios quiere, volveremos a esa normalidad. Hay otra pregunta para ti de Silvia Meruelo que dice: Javier, este día de educar para la distancia me parece genial. ¿Vais a hacer algún vídeo o algún baile o ejercicio? ¿Dónde podríamos verlo? Sí, a ver,
Nosotros el domingo que viene, precisamente, lo que pasa es que es verdad que es una primera reunión que vamos a tener, porque es verdad que mi trabajo es contactar con toda la sectorial de danza, y yo mantengo un contacto telefónico con todos ellos, pero este domingo es que es verdad que vamos a tener el primer encuentro en videoconferencia con toda la sectorial de danza que quiera juntarse, porque queremos un poco intercambiar opiniones. En principio, a nosotros, tanto servicios jurídicos como es nuestra idea, es muy posible que nosotros dentro de la fase 2 podamos irnos incorporando a una actividad limitada en cuanto a aforo y limitada en cuanto a todas las medidas de seguridad e higiene que se planteen, y queremos hacer este primer encuentro precisamente para orientarnos entre nosotros mismos de qué es lo que podemos hacer. Claro, realmente es verdad que nosotros, es lo que os he dicho muy brevemente, esos parámetros con los que trabajamos para nosotros son naturales a la propia enseñanza de danza. Es decir, tanto lo que es el movimiento como el tiempo como el espacio, que son lo que nos va a dar los parámetros para trabajar con niños en cuanto a la distancia, como luego lo que es la repetición y lo que es la disciplina en el trabajo, nos permiten poder adaptar a que un alumno coja ese sentido de la distancia. ¿Cómo? Vamos a ver si creamos sistemas y vamos a ver si creamos fórmulas que, como os digo, no son exclusivos de danza. Nosotros lo que pasa es que nos permitimos la ventaja de que trabajamos con esas medidas, pero yo pienso que son trabajos que, tanto para trabajo infantil, que trabaja mucho con juegos, como para trabajo de educación física propiamente, son perfectamente adaptables. Muy bien, muchas gracias, Javier. De momento parece que no hay más preguntas directas contra ti. Gracias. Muy agradecidos por tu presentación. Mira, totalmente de acuerdo, dice Silvia en este momento. Dice que muchas gracias. Muy bien, pues entonces ahora es el momento de que, si alguien tiene alguna pregunta, alguno de los asistentes tenéis alguna pregunta para hacer a alguno de los panelistas, pues podéis abrir vuestro micrófono. No hace falta que abráis vuestro vídeo, pero abrid vuestro micrófono y la podéis hacer directamente citando a la persona a la que os dirigís. Ahora ya, Javier, puedes cerrar tu micro, tu vídeo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna respuesta para las preguntas que dejé caer ahí en el aire? No sé si Javier Lacunza tiene algo sobre la situación económica de las familias, cómo lo solucionasteis, si no tienes nada o no. Sí, mira, sí, no, evidentemente la situación, bueno, yo creo que estamos asustados todos sobre lo que va a significar esta crisis o esta situación en múltiples, innumerables familias en toda España, ¿no? Nosotros hemos tenido, antes he dicho, que hemos tenido muy pocas bajas, y las bajas que hemos tenido principalmente han sido por razones económicas. Y en casi todos los casos, lo que personalmente hemos hecho ha sido ofrecerles una beca para que por lo menos puedan acabar su curso. Pero bueno, eso es una gota de agua en un océano bastante grande, que ciertamente ayuda, pero poco más. Lo que sí nos planteamos es que, de cara a futuro, de cara a ese incierto verano y ese incierto próximo curso académico, pues seguramente vamos a tener que actuar sobre nuestras cuotas, de alguna manera abaratándolas o haciéndolas más accesibles a la gente. Pero bueno, todavía no hemos llegado a ello. Por si os puede servir de pista, ayer uno de los panelistas comentaba que habían decidido tratar individualizadamente cada uno de los problemas que manifestaban cada familia. En lugar de proponer soluciones de carácter general, pues lo que hacían era proponer soluciones individualizadas, estudiar cada caso y ofrecerle una solución a esa familia. Pues muchas gracias. Nosotros lo estamos haciendo parecido, es decir, los clientes tienen una atención al cliente o gestor del cliente, y son estas personas las que se encargan de contactar, de ofrecer la posibilidad de evaluar y luego de aconsejar, vamos a decir, a la empresa en qué medidas o qué
sí, ¿qué medidas de alivio se pueden tomar, si es el caso? Pues muy bien, Javier. ¿Hay alguna pregunta más que queráis hacer? Bueno, hay algunas personas preguntando sobre las clases de niños chicos y lo que hemos hecho nosotros. Sí. Y la verdad que hemos tenido que ir adaptándonos. Yo tengo que decir que el primer día de mi clase de 5 años, el día 16 de marzo, estaba yo bastante nerviosa y no sabía muy bien cómo iba a salir. Me salió bien, pero todavía no estaba yo muy convencida de que iba a funcionar. Ya el miércoles sí digo, bueno, esto puede funcionar, pero a lo largo de estos meses hemos visto que hay que ir adaptando. Lo que nos ha ayudado muchísimo para los niños de 3 a 5 años fue cambiar las clases de 1 hora, que normalmente en una clase presencial funciona muy bien, pero en una clase online era demasiado tiempo. Entonces la gente ha preguntado un poco de cómo hemos hecho esto. Eso ha sido pues decir a los padres, en vez de 2 días a la semana, 1 hora, van a ser 4 días a la semana, media hora. Y bueno, tenemos la suerte en TED que los profesores que dan infantil pues tienen a lo mejor una clase de 4 a 5 y de 5 a 6 de niños de infantil. Entonces no supone que tenemos que pagar más para los profesores. Y yo como profesora de esas edades, ese cambio sí ha servido de mucho. También ha sido un poco de escuchar a los niños. Por ejemplo, yo me acuerdo que un día un niño me dijo, aquí quiero ver a mis compañeros, que no veo a mis compañeros, solo te veo aquí. Entonces, escuchando un poco también las quejas que tienen ellos y intentando adaptarse un poco a eso. No sé si eso ayuda un poco, porque... Claro que sí, además con esto os acercáis a la neurociencia, vamos, a todo lo que los psicólogos sabemos, que las unidades didácticas para niños de esta edad tienen que ser unidades didácticas de 20-30 minutos como máximo, porque es hasta donde llega la capacidad de atención del niño. También hay que pensar, por lo menos aquí en Sevilla, la gran mayoría, porque yo doy clases en el centro de Triana, de Sevilla, esos niños durante 6 semanas no han podido salir a la calle. Llevan todo el día en el piso. En mi casa yo tengo una niña de 8 y otra de 6 y no hay rutina aquí entre el trabajo. Todo lo que tenemos que hacer no tienen esas rutinas que normalmente tienen, que esta es la hora de colegio, esta es la hora del inglés. Entonces hay como muchos factores allí que se ve como impidiendo un poco cómo son las clases. Todo eso hay que tomar un poco en cuenta y ir adaptándose un poco. Y la verdad que ha sido 2 meses aprendiendo, probando a ver lo que funciona, lo que no, y escuchando a los niños. Cuando se quejan de algo, escucha eso y pensar cómo puedo yo mejorar eso para que no haya esa queja de esos niños. Pues muy bien, Karen, muchísimas gracias. Queda ahí, como tú decías en tu última diapositiva, en la que decías que la oportunidad, la crisis se convierte en oportunidad, está siendo una oportunidad para los profesores esta crisis por la que estamos pasando, porque estamos adquiriendo unas habilidades y unas capacidades que hasta ahora no teníamos. Hay que sacar fuerzas de donde no hay. Obligado te veas para que puedas, decían por ahí. Pregunta, disculpa, no sé si es una pregunta. Muchas gracias, Karen. Nosotros hemos mantenido las clases de 1 hora, pero hemos incorporado actividades de movimiento en inglés, baile, yoga, cocina, aprendiendo, como dices, escuchando a los peques. Es decir, que... Eso, hay que quizás hacer cosas que en una clase presencial no se hubiera presentado en la clase, pero ahora hay que buscar cosas nuevas. Si no, la verdad que se pierde la atención de los niños. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues entonces simplemente agradecer la presencia, el interés manifestado, agradecer la generosidad de los panelistas que nos habéis transmitido toda vuestra experiencia, que es muy jugosa. Desearos un buen fin de curso, que no sabemos cómo lo tendremos,
y proponeros que estéis preparados, porque no sabemos hasta cuándo estaremos en esta situación ni las oleadas que nos vendrán después. No sabemos lo que nos espera. Gracias a todos y ya sabéis que ACADE está con vosotros. Nos veremos próximamente. Muchas gracias.